profesor Marco Fernández. Él es profesor, investigador en el TEC de Monterrey, en la Escuela de Administración Pública, de Gobierno y Administración Pública. Entonces, bueno, sin más, dejamos para que nos hable de lo que nos tienen preparados y al final, como siempre, tendremos un espacio para sus dudas. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación para platicar con ustedes. Lo que quiero hoy compartir es convencerlos de la importancia, ahorita que están ustedes en su formación, de sacarle el jugo a los datos, de no tenerle miedo a meterse a la investigación empírica, que es fundamental para el entendimiento de las políticas públicas y, pues, en el caso educativo, pues realmente un elemento que cada vez está tomando mayor importancia justo en el diseño e implementación de las políticas públicas. Y para ello quiero usar el ejemplo del dispendio educativo, lo llamamos el dispendio educativo, es decir, cómo ha evolucionado varios aspectos del gasto en educación en nuestro país y cómo precisamente la evidencia empírica ha estado ayudando para tratar de ir limitando y corrigiendo muchos de los problemas que lamentablemente hemos tenido de mal gasto en educación y cómo hacerle para cada vez tener pues un uso no solamente más eficiente, sino con menos corrupción de los presupuestos educativos. Entonces, sin más, básicamente lo que quisiera, y obviamente, por favor, siéntense con toda la libertad de conforme voy avanzando, pues a mí me gustan siempre los seminarios dinámicos e interactivos. Entonces, si tienen alguna duda, si no están de acuerdo, etcétera, pues con mucho gusto pues levantamos la mano y interactuamos. La forma que planeé la conversación con ustedes el día de hoy es, por un lado, pues presentar a grandes rasgos pues algunos elementos teóricos de qué son las políticas públicas, la parte de la política educativa, y justo a partir de ahí empezar a introducir este concepto de lo que le llaman la importancia de la política basada en evidencias. Creo que lamentablemente en nuestro país, como ha ocurrido en otros gobiernos, en otros países, no somos los únicos. Por mucho tiempo la política pública en general y la política educativa en particular ha sido muchas veces implementada a partir de la ocurrencia y no de las evidencias. Y eso sí tiene un costo muy importante, no solamente en términos de recursos, sino también que a veces podemos tener muy buenas intenciones, pero no basta con las buenas intenciones para tener buenos resultados en política pública. Y obviamente esto es para corregir esto y empezar a aprovechar la evidencia empírica. Tampoco podemos caer en el otro lado de la moneda, la tentación, por decirlo de alguna manera tecnocrática, de pensar que solo los datos por sí mismos van a guiar el diseño e implementación de las políticas públicas, y en este caso la política educativa. Yo platicaba con Sergio y con los demás colegas del CEFAL cuando estábamos pensando en esta presentación y mayor colaboración con la institución, en la importancia, y ojalá esta sea la primera de varias interacciones que tengamos, la importancia, por ejemplo, de entender el aproximarse a la política educativa desde un lente muy particular, que es el de la economía política. ¿Qué quiere decir eso? Es entender que nos guste o no solamente en México, sino prácticamente en todos los países, la educación está involucrada en un contexto político. No es solamente una discusión de pedagogía, ojalá que fuera eso, pero no es así. No es una discusión solamente técnica, por supuesto, y es parte de la presentación
hoy de la importancia de las herramientas técnicas para calibrar las políticas públicas en materia educativa, pero en la realidad también es entender que estas políticas públicas enfrentan no solo desafíos de datos o de tener estadísticas cada vez más precisas, de mayor calidad, transparentes y demás, sino también implica pues, retos, por un lado, sí, de formación técnica, de ahí la importancia que ustedes ahorita que se están preparando en la maestría, en verdad, dentro de todo el menú de cosas que sé que les están enseñando, se tome muy en serio la importancia de aprovechar el aprender, por ejemplo, métodos estadísticos, eventualmente ir profundizando, no solo en la maestría, sino a lo largo de su carrera continua, por ejemplo, en técnicas cada vez mucho más sofisticadas, como lo llaman el análisis de los grandes números, el Big Data Analysis, por ejemplo, que cada vez se está aplicando en distintos ramos y uno de ellos es la política educativa. Es entender también que la política educativa está sujeta a restricciones políticas, nos guste o no, más allá de la siempre discutida presencia, por ejemplo, del sindicato magisterial en el caso mexicano, pues ustedes van y si leen o observan la realidad de los distintos países integrantes precisamente de FAI, pues verán que con mayor o menor énfasis siempre la política sindical y la interacción con la autoridad está presente. También implica restricciones presupuestales. No se está uno diseñando política pública y el maná es infinito, pues hay recursos limitados y uno tiene que tratar de pensar cómo sacarle jugo a esos recursos limitados. Entonces, en ese sentido, la presentación, como les decía, pues trata precisamente de por un lado, persuadirlos el por qué es importante la política basada en evidencia, en qué consiste, y por el otro lado también tener la humildad de reconocer sus limitaciones, porque por supuesto en el mundo ideal todo fuera política pública basada en evidencias, pero pues eso es el mundo ideal. En la realidad pues nos enfrentamos a un montón de retos, no todos en el control siempre de los funcionarios públicos, por ejemplo. Hay múltiples actores que interactúan en la política educativa y entonces tenemos que también estar conscientes de lo que nos da y de lo que no nos da la política basada en evidencia. Eso también implica, creo, entender cómo se puede complementar la formación de, por un lado, sacarle jugo al análisis estadístico de las herramientas o de los indicadores educativos, con la importancia, por ejemplo, de ensuciarse las manos e ir y estar interactuando mucho con los actores de los sistemas educativos, hablar con los profesores, entender la visión de los padres de familia, obviamente estar observando, aprovechar la observación del comportamiento de los estudiantes, la importancia de estar hablando siempre con distintos actores que están encargados de la administración de los sistemas educativos. En el caso mexicano, la complejidad de entender la parte, por un lado, desde la perspectiva estatal y complementarla, obviamente, desde la perspectiva federal, y entender que muchas interacciones en estos niveles de gobierno, pues a veces son interacciones, digamos, armónicas, pero muchas veces son interacciones en conflicto y en donde además a veces hay objetivos de política pública distintos que se están persiguiendo y a veces no son todos armonizados en la misma dirección. Entonces creo que eso es importante para poder entender cómo, insisto, sacarle jugo a este enfoque, pero también estar muy conscientes de los enfoques complementarios para tener un análisis mucho más robusto de la política educativa, ¿no? Y
Por eso yo menciono la importancia de estar realmente siempre en constante diálogo con las distintas fuentes de información para hacer investigación en materia educativa, ¿no? O sea, la importancia, insisto, de meterse a ver los datos, de entenderlos, de ver las distintas fuentes, y en el análisis uno empieza a observar muchas cosas. Cuando uno, por ejemplo, me acuerdo cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, todo empezó, o sea, yo soy politólogo, y para mí empecé primero con una pregunta grandota y la fui así tratando de reducir para realmente poder avanzar mejor en mi investigación. Para mí, la primera cosa cómo llegué a la parte del análisis de la política educativa fue tratar de entender cómo había diferencias de desarrollo entre los países, por qué había diferencias importantes, siempre la comparación que se ha hecho, sobre todo en los 90, era, bueno, caminan más rápido los países del sudeste asiático y América Latina se está quedando atrás. Y para mí la pregunta era, ¿por qué? ¿No? Entonces, pues hay un montón de explicaciones asociadas a la economía política del desarrollo, pero cada vez me quedaba claro la importancia de la educación. Entonces, en la ciencia política, el tema educativo es un tema que últimamente ha tomado más fuerza, pero que no había sido explorado, creo, con mucho detalle. Entonces, los rubros más importantes que se analizaban entonces era discutir si los gobiernos democráticos o autoritarios gastaban de manera diferente en educación, y en dónde y por qué. Entonces, a partir de esa motivación, como que es una pregunta muy grandota, traté de empezar a acercarme al caso mexicano, entender las diferencias del gasto entre los distintos niveles educativos y pensar de qué manera los actores del sector educativo influyen sobre las decisiones de los actores gubernamentales en las asignaciones de presupuesto, ¿no? Entonces, me empiezo a involucrar, a ver esto y tratar de clarificar mis hipótesis, obviamente leer mucho, empezar a ver los primeros datos para ver cómo había evolucionado el gasto en educación en el país, y la importancia, por eso decía la combinación de métodos, la importancia de empezar a hacer las primeras entrevistas exploratorias, no solamente con otros colegas expertos en el ramo, sino empezar a también hablar pues, con legisladores, con exsecretarios de educación, tratar de entender la perspectiva de los líderes sindicales, tanto de la coordinadora como del CENTE, o sea, como que tratar de involucrarme y empezar como a entender cuáles eran los juegos detrás de las asignaciones presupuestales. Entonces, en la parte de los datos, una de las cosas que me sirvió fue para darme cuenta cómo, por ejemplo, en la evolución de los presupuestos y los reportes que los estados tenían que mandar de cuánto asignaban a la educación y que los mandaban hacia el gobierno federal, pues había muchas entidades, que mentían, ¿okay? Que mandan datos, estadísticas que no son reales. Y eso solo pude yo observarlo a partir de uno irse quitando el miedo y metiéndose, echándose un clavado sobre los datos y ver la evolución. Entonces había caídas sustantivas. Cualquiera que entienda lo básico de un presupuesto, por más restricciones económicas o vaivenes que pudiera haber de restricciones presupuestales, de un año a otro el presupuesto al rubro educativo no se puede caer en más de 20%, por ejemplo, y estar por todos lados, ¿no? En zigzag. Eso no pasa. Eso lo único que te refleja cuando empiezas a ver ese tipo de estadísticas es que están mintiendo sobre lo que están mandando de estadísticas educativas, ¿no? Entonces, aquí una de las cosas que creo que es importante es entender cuando nos estamos aproximando a las políticas públicas,
cuáles son los criterios para poder tratar de seleccionar qué evidencia es la que me va a servir para hacer la investigación que yo quiero. En este caso, pues, es el gasto en educación, pero hay un abanico muy amplio y a veces no tan fácil de poder tener indicadores para avanzar la investigación que uno quiere. Y también parte del reto, ya cuando uno avanza más en las capacidades de investigación, es tratar de proponer indicadores que puedan avanzar el estudio de ciertos aspectos de la política, en este caso de la política educativa. Entonces, no sé si se alcanza. ¿Cómo le hago? ¿Otra? Ah, ya, perfecto. Entonces, a ver, por un lado uno tiene que tratar de ver si los indicadores son indicadores realmente confiables, creíbles, de una fuente creíble, si van a ser indicadores que tienen una forma de su uso más general o es solamente muy limitado, si es un indicador importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso educativo, del presupuesto educativo, pues hay muchos indicadores. Verlo desde la perspectiva, por ejemplo, de cuánto del porcentaje del PIB se dedica a la educación como un primer indicador de los esfuerzos que un país realmente hace para financiar la política educativa. Pero también, para tratar de entender mejor, por ejemplo, ese rubro, pues tendrías que ver del total del presupuesto público cuánto realmente representa lo que se va en educación y dónde. Porque además, obviamente, colegas, tienen que entender que siempre hay, digamos, no hay, por decirlo de alguna manera, un lunch gratis, un free lunch, ¿no? Siempre la educación, por ejemplo, cuando se está hablando de la importancia de darle más recursos a la educación y demás, pues se está compitiendo con recursos para otros rubros que también son igualmente importantes. Por ejemplo, el gasto en salud, que cada vez está siendo más creciente por las enfermedades degenerativas. O, por ejemplo, presiones que hay cada vez más sustantivas en materia de las pensiones, porque pues, hay un número creciente de mexicanos que se está retirando. Y eso, por ejemplo, uno lo entiende hasta cuando está viendo, y de ahí la importancia de no solamente vernos el ombligo, sino utilizar México y otras perspectivas de comparación para entender mejor el fenómeno que uno quiere estudiar. En Europa, por ejemplo, es muy claro cómo el número de gente mayor pues, ha aumentado de manera mucho más sustantiva que en los países de América Latina. Y ya estamos observando allá con mucho mayor claridad las repercusiones políticas y la tensión que eso trae para el gasto en educación. Porque las presiones sobre los políticos ahí es, pues da más lana para las pensiones, ¿no? O sea, y el número de votantes, pues en este caso de adultos mayores, pues es cada vez más grande. Y entonces, a quien tiene que ser más responsivo, por decirlo de alguna manera, que le tiene que poner mayor atención, a veces muchos de los políticos, pues empieza a cambiar las coaliciones electorales detrás de los partidos y de los políticos individuales, y eso puede traer consecuencias también de estos trade-offs, de estos costos y sumas y restas que hay en la materia educativa, y pues eso es importante entenderlo. También, una de las cosas que pues, es básico cuando uno está tratando de entender qué va a agarrar de la evidencia para su análisis, es ver si está disponible, ¿no? Si es disponible, si el dato es un dato que le habla a la realidad. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, en discusiones que tenía a veces con los miembros de mi comité, yo estudié en la Universidad de Duke, allá en Carolina del Norte, mi maestría y mi doctorado. Entonces, dentro de mi comité había un profesor mexicano que yo estoy súper agradecido siempre, Guillermo Trejo, que me ayudó muchísimo para entender mejor varias de las cosas de mis datos y las hipótesis. Y tenía también otros profesores pues, norteamericanos o de Europa, etc.
Y a veces me pasaba con este otro sector de profesores que me pedían cosas que decían, no, pues, o sea, no saben, o sea, no saben de qué realidad estamos hablando, ¿verdad? O sea, no es así como que haya tantas precisiones estadísticas, por supuesto que hemos mejorado cada vez más sobre el tipo de datos que están disponibles, pero por ejemplo, para hacer mi tesis, que busca entender cómo las marchas, las huelgas y demás acciones disruptivas del magisterio influyeron sobre el gasto federal y estatal en educación básica, pues yo tenía que mostrar que las marchas importaban, ¿verdad? Y eso lo platicaremos probablemente en otra clase, cuando veamos esta parte de economía política, pero uso el ejemplo para ilustrar, por un lado, los desafíos de entrarle a un tema nodal, que es entender los determinantes políticos del gasto en educación. Por el otro lado, decir, bueno, a ver, ¿qué indicadores tengo disponibles? Cuando se descentralizó la educación en 1992, una de las cosas que tuvo que ocurrir fue que por las características del federalismo fiscal mexicano, pues se tenían que transferir más recursos a los estados, porque pues iban a adquirir nuevas responsabilidades y no tenían dinero de sus propias bolsas, pues iba a haber dinero federal. Se acordarán que antes de 1997, pues tenía un partido la mayoría en el Congreso, ¿verdad? Entonces, pues, se está descentralizando la educación en el 92 y se dan las primeras transferencias, pues ustedes no creen que había reglas, ¿cómo digamos? En la ley para dar certidumbre de cómo se distribuía la lana hacia los estados, ¿verdad? Había márgenes importantes de discrecionalidad. Entonces, yo empiezo a hacer la tesis y tratar de hacer un análisis estadístico a partir de series de tiempo y demás sobre esto. La primera limitación a la que me encontré fue darme cuenta de qué manera el Estado mexicano pues había funcionado antes de la época democrática. ¿Y a qué me refiero? Pues por más que busqué por todos lados, y les puedo asegurar que esfuerzo en serio hice. O sea, archivos de la SEP, archivos de Hacienda, peticiones de acceso a la información, etc. Incluso hubo un momento, como dicen, full disclosure, para que aquí nadie diga que uno no está diciendo, poniendo todo sobre la mesa. Hubo un momento en que yo trabajaba como asesor externo de la Secretaría de Educación Pública y dije, ay, a lo mejor esto me va a ayudar a tener esos datos. Pues, esos datos nadie los encontró. Entonces, los datos de cómo se transfirieron los montos y demás de las transferencias federales educativas entre 1992 y 1996, esos 4 años, pues quién sabe. Entonces, de entrada encuentras problemas de disponibilidad de los indicadores. Ahora, si mi hipótesis era demostrar que a partir de estas acciones disruptivas el sindicato usaba su músculo político para jalar más presupuesto, pues necesito un indicador que muestre ese músculo político, ¿verdad? Y no es así como que uno va y dice, tenemos el indicador del músculo político del sindicato. Entonces es empezar a entender cómo en otros lados se han desarrollado ese tipo de evidencia, etcétera. Y ahí me di cuenta cómo pues sí tenía que ser un indicador de cuántas marchas y participantes, etc. Y siempre me decían, me acuerdo en uno de mis entrevistados, me decía que, bueno, que había una base de datos de ese tipo que tenía el CISEF, pero que pues, tenía que ver si la podía pedir, que por razones de seguridad nacional y bla, bla, bla. Nunca la conseguí, nunca. Incluso en mi época, cuando fui funcionario gubernamental, yo trabajé el primer año de la presidencia, hice una pausa en el doctorado
y el primer año de la presidencia de Felipe Calderón, yo estaba en la oficina de presidencia en la Dirección de Análisis Político y estaba tratando de conseguir los datos pues, para poder hacer mi análisis. Jamás encontré esos datos. Y platicando con este profesor que les comenté, Guillermo Trejo, me dijo, pues es que déjate de hacer guapo, vas a tener que ensuciarte las manos. Y eso implica empezar a crear ese indicador y aprender de cómo otros han hecho ese tipo de indicadores. Híjole, aprendí muchísimo. Siempre daré gracias de que tuve que hacer eso, pero qué fregado. Porque para poder documentar todas las marchas, huelgas y demás, pues me tuve que revisar, dije, bueno, a ver, hay distintas fuentes de cómo los reportan los periódicos, etcétera. El periódico que más reporta es La Jornada, etcétera, etcétera, etcétera. O chútate la revisión de La Jornada de 1992 hasta 2010, que fue el periodo que yo revisé. Desarrolla una base, o sea, una forma de poder sistematizar la información para que eventualmente la puedas transformar en datos estadísticos que te sirvan para tu análisis que tú quieres hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Una verdadera super hiperfriega, pero también una oportunidad mayúscula de aprendizaje. Porque a partir, y seguía haciendo entrevistas y demás, dejé el gobierno, seguía lleno en mi doctorado, etcétera, y a partir de muchas pláticas formales, muchas de ellas, por supuesto, garantizando la anonimidad para poder despertar confianza con los actores, etcétera, 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 pues me tardé año y medio, casi 2 años, pero terminé mi base de datos. Y entonces pude demostrar, porque en efecto, ¿cuál regla del 28 después del 97, cuando el PRI pierde la mayoría y empieza a surgir, y es de lo que vamos a hablar en un momento, un fondo que se llamó el Fondo para las Aportaciones de Educación Básica? Se supone que ese fondo se distribuía con criterios técnicos, ¿no? Con base en el número de plazas que se estaban transfiriendo del gobierno federal a los estados, bla, 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 bla. Pero pues uno aplica la fórmula, observa la distribución, resulta que no da, pero uno aplica los criterios políticos, las marchas del docente, etcétera, y voilà, entiende uno que hay una relación política, un determinante político detrás de esas asignaciones presupuestales, ¿verdad? Entonces, uno, pues como pueden ver, empezar a esto que se ve en teoría, pues suena muy bonito. Llevarlo a la práctica, pues está canijo, ¿eh? No es enchilame esta torta, en serio. Entonces, por un lado, y también en esta parte, es entender, pues sí, esta parte de la política pública, como dicen, esta parte viene de una presentación de los colegas de Hacienda, en donde dicen, bueno, la política pública sí, la influencia de distintos agentes, instituciones sobre, en este caso, en asuntos de interés público, como es la educación, bla, 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 bla. Esto suena muy bonito, ¿cómo funciona en la práctica? Pues y es parte de lo que implica en su formación, entenderlo para aplicarlo. Entonces, por ejemplo, hay una visión de que dicen, bueno, las políticas educativas, como parte de las políticas públicas, son estas estrategias gubernamentales que buscan impactar en cambios sobre los sistemas escolares, en este caso para tener educación de calidad, acceso, pertinencia, muchas de las cosas que estoy seguro que han discutido en sus clases. Entonces, pero justo el punto es, ¿y estas políticas educativas cómo se hacen? ¿A qué responden? Hay muchísimas cosas que cada vez, por un lado, y ahorita aquí hay colegas en otros cuartos de la SEP que están haciendo política educativa de educación media superior. Y a muchos de ellos los conozco, los aprecio bastante, y sí tratan de hacer esto,
de empezar cada vez a entender que necesitamos usar más la evidencia empírica para poder guiar decisiones. Y por un lado están esas visiones, o sea, esos ejemplos positivos, y por el otro lado también sigue habiendo persistencias preocupantes, como por ejemplo, y pues ahí siempre no soy muy popular con el otro sector de los colegas de la SED, pero esa es la verdad. O sea, toda la discusión de la introducción de las tecnologías de la información, de las famosas TICs, al aula, pues en este programa de las tabletas y la estrategia digital y demás, perdón, pero sí se hizo como en bolas, porque no se hicieron pilotos, porque no se aprendió de la experiencia internacional, porque nunca se entendió la necesidad de acompañarlo realmente con cursos de formación docente para su introducción, para que el maestro no lo viera como una competencia, sino como una parte complementaria, etc. Entonces, tenemos dos contrastes de, por un lado, gente que está tratando cada vez de tomarse muy en serio la importancia de hacer pilotos, de estar ajustando, de aprendiendo de errores. Muchas veces en estas cosas no es, insisto, no es así como la visión tecnocrática que dices, o sea, meto estas cosas a la licuadora y me va a salir algo perfecto. No, o sea, la realidad hace que te va empujando a tener que hacer tus ajustes de política educativa por muchas de los determinantes que les dije, ¿no? O sea, por un lado, pues, problemas de indicadores y cómo los desarrollas, por el otro lado, para la parte presupuestal, presiones políticas, y una cosa fundamental, colegas, que creo que es parte, lo que entiendo de la plática con Sergio y otros colegas de sus profesores, ¿qué es lo que motiva que ustedes estén aquí? La importancia de generar capital humano que regrese a los aparatos educativos en los estados y en la federación, precisamente con estas herramientas para ir aplicando esta lógica de usar la evidencia para la política educativa. Porque cualquiera que haya tenido una interacción con muchos de los colegas en las secretarías de educación en los estados y en algunas áreas de la federación, y no lo digo en verdad de manera de insulto o denigrante, pero muchos no tienen la formación para poder aplicar este enfoque a la hora de la discusión de las políticas educativas. Y al igual que ocurre en otras áreas del Estado mexicano, el reto que tenemos como país es profesionalizar a los funcionarios públicos, tener cada vez gente más preparada que pueda tener este tipo de formación para tomar decisiones más, digamos, más objetivas, mejor informadas de la política educativa. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, la importancia, sí, los avances y las limitaciones que implicó establecer un censo educativo, porque no sabíamos, hasta antes de la discusión de la reforma educativa, cuántos maestros había. Yo recuerdo, y se lo dije con mucho cariño, yo tengo una buena relación con ellos, a mis colegas de Mexicanos Primero en su momento, cuando sacaron su película de Panzazo, yo reaccioné criticándolos en este aspecto. Les decía, a ver, colegas, pareciera que no se enteraron que hubo una descentralización educativa y que los responsables de la administración de los sistemas educativos son los estados, no la federación. Entonces, cuando en la película, y full disclosure, insisto, porque trabajé para él como asesor, pues no digan, esto lo oculta, no. O sea, cuando le preguntan a Alojambio en la película que cuántos maestros hay y él no puede contestar, es que no pueda contestar porque no quiera. Es que los estados mentían sobre las estadísticas de cuántos maestros tenían, y como vamos a ver en un momento, eso quedó más que evidente con todas las irregularidades que el censo educativo sugirió, y que sí está tratando de corregir la centralización de la nómina docente con claroscuros, con cosas que sí hay que reconocer que se están haciendo bien, y muchas cosas que se tienen que corregir o que lamentablemente algunas autoridades callan para no meterse en mayores conflictos políticos y terminan mermando la posibilidad
de una verdadera rendición de cuentas, por ejemplo, en el sector educativo. Perdón, tenías una duda. No, ya la estaba respondiendo. La pregunta era cómo poder, como soñadores de transformar la educación, cómo poder superar la frustración de topar que cada 6 años cambia de color, cambia de partido, cambia de personas, cambia de intenciones, y pues con un sindicato también como en México, prácticamente el mensaje que nos han querido dar es que pues aunque queramos no vamos a poder. Entonces me gustaría ser como investigador y como operador del equipo de Calderón, ¿cómo le digo para no salir decepcionado? No, mira, yo creo que, y eso creo que trato, en verdad, cuando veo a los colegas de la SEP ahora, esa parte siempre los trato de ver con empatía, porque entiendo el reto que tienen, ¿okay? Y también aprendiendo de los errores que uno comete como servidor público, tratar de ayudarles a partir de análisis lo más objetivo posible a que no cometan los mismos errores o a evitar la tentación. El tren nos está boicoteando, diciendo la tentación de reinventar la rueda educativa cada 6 años. Saludos. No es fácil, definitivamente no es fácil. Ayer estaba en una plática, porque el otro tema que yo estudio es el tema de anticorrupción. Y era un grupo de empresarios y está muy relacionado con preguntas. Porque en las preguntas de ellos, de los desafíos del Sistema Nacional Anticorrupción y de lo que está pasando en nuestro país, se percibía un desánimo mayúsculo, una enojo y una como tentación de tirar la toalla. Y a mí, que me toca tratar ahora desde la academia y desde la sociedad civil, yo estoy también en México Evalúa, y tratamos desde la Escuela de Gobierno del TEC y en México Evalúa ser instituciones que contribuyan al análisis serio con evidencia de la política educativa, de la política anticorrupción, de distintas políticas públicas, con el ánimo y con la idea de que sí es posible un México mejor. O sea, creo que la resignación, como le decía a los empresarios ayer, o la queja sin acción, me parece desde mi punto de vista fútil. No quiere decir que en la ingenuidad o en el único de los optimistas, con una visión de esa manera, uno va a decir, ay, no, todo va a ser fácil. No, por supuesto que no. Y va a haber muchos momentos de frustración para poder llevar a cabo este tipo de análisis. Pero, o sea, ¿cuál es la alternativa? Quedarnos sentados, quejándonos, diciendo que todo está mal y viendo cómo algún sector de los malos se impone sobre el resto de la sociedad, me parece que no es alternativa. Ustedes que han estado, muchos de ustedes que han estado en el aula y que conocen a otros profesores, saben que hay un montón de profesores que están queriendo transformar desde su labor al país. Y hay un montón de profesores que son muy buenos profesores. Y si son honestos también sabrán que lamentablemente hay otros que no lo son tanto, ¿verdad? Y hay otros que son tolerantes a los problemas de la corrupción. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos para poder tener coaliciones, por ejemplo, mucho más fuertes en la sociedad, para proteger a esos buenos? Para poder ayudar a partir de estos análisis cada vez con mayor evidencia a darles herramientas para tener mejores resultados en las aulas de calidad y de acceso a la educación. Tenemos un problema doble en nuestro país, en donde sabemos que hay inequidad muy importante de acceso a las oportunidades educativas, pero además tenemos un problema generalizado de mala calidad en la educación, y los colegas que son de otros países saben que es un problema que está siendo característico de América Latina. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esa realidad? ¿Quedarnos sentados y nada más llorando y pensando que no hay nada que hacer?
O vamos a, por un lado, ustedes, y por eso asumo que es parte de la decisión de estar en estas aulas, es prepararse para decir, no, a mí, o sea, me voy a indignar, pero voy a actuar. Y para actuar no basta solo con las buenas intenciones. No, pues si, como dicen, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. O sea, lo que necesitamos, y es la importancia de sacarle el jugo a las clases que tienen con sus profesores, a sus seminarios, a sus lecturas y demás, necesitan tener mayores herramientas, porque la guerra va a estar fuerte, ¿eh? Van a ser buenos guamazos. Entonces, entre mejor preparados y entre herramientas más robustas tengan, pues van a poder enfrentar esa realidad con mayor oportunidad de triunfo. En el entendido que no va a estar garantizado y en el entendido que va a estar cabrón, perdón la expresión, avanzar en tratar de lograr ese objetivo. Entonces, cuando estamos observando la forma de aproximarse a las políticas públicas, y esto lo dice recientemente un documento de la UNESCO, en donde están analizando precisamente recomendaciones de política educativa para la región. Dice, bueno, hay dos visiones de ver la política educativa. Y en general yo diría de la política pública. Una visión desde arriba, como mandada hacia abajo, y también la retroalimentación de abajo hacia arriba. Y la verdad es que los resultados óptimos es una combinación de ambos enfoques. O sea, no es el enfoque de la estratosfera que impone y que solamente diseña política pública en el escritorio y no se retroalimenta de la realidad en las escuelas, pero también es aceptar la realidad de que no todo son las escuelas, no todo depende de las escuelas. Hay un contexto estructural en el que se establece la escuela y por lo tanto es importante esta retroalimentación de los actores en ambos niveles. Ahora bien, esta parte dice, bueno, a ver, las escuelas, poner como dicen ahora los colegas de la SEP, la escuela al centro, ¿no? Y entender a lo largo o alrededor de la escuela un montón de desafíos que tiene el tratar, por ejemplo, reorganizar los sistemas educativos. Por una parte, por ejemplo, pues sí, o sea, tenemos en la ley el establecimiento de la obligatoriedad de la educación básica, media superior también, y también ya la preescolar, ¿no? Pero también forma parte de la básica, ¿no? Pero hemos visto que pues tenemos claroscuros en los avances de la cobertura, ¿no? Como lo veremos en un momento. O sea, tenemos retos importantes y cada vez son con mayor claridad, y de ahí la importancia de tener buenos indicadores, y ese esfuerzo, por ejemplo, lo están haciendo los colegas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para tratar de ver estas fotografías de repetición, de deserción, determinar con extraedad la escolaridad. En la Dirección de Indicadores Educativos, por ejemplo, el doctor Héctor Robles ha hecho mucho esfuerzo junto con otros de sus compañeros para tener más y más insumos que puedan ayudar a la política pública. Y aquí, una cosa que es muy importante, colegas, es recordar la importancia de realmente explotar los datos. Porque a veces es una tragedia que muchas estadísticas se generan y no se usan. Entonces, pues a veces como que no queda claro para qué se invierte a los SOPE en un montón de cosas si no se le está sacando el jugo o no se está pudiendo hacer el esfuerzo para su traducción en políticas públicas. Y nos pasa mucho lamentablemente, y tenemos que precisamente corregir esta parte. Entonces, por un lado está toda esta parte que está alrededor de los atributos del sistema educativo, la formación de los docentes, el uso de las tecnologías, como decía. También hay una parte que tiene que ver, dicen estos colegas de la UNESCO, con la necesidad de entender al interior
aspectos nodales de los resultados del sistema educativo. Diferencias en la desigualdad del aprendizaje. Cuando nosotros tenemos el análisis de la prueba Planea, en su momento Enlace o PISA, y la empiezan ustedes a ver en mayor detalle, y sé que lo han platicado con colegas de línea, etcétera, pues cuando ustedes ven esa desigualdad de los resultados de las oportunidades educativas de las escuelas, por ejemplo, de las secundarias, o de las multigrado, etcétera, pues uno empieza a entender con mayor claridad, con estos indicadores, que necesitamos políticas diferenciadas para atender estos problemas de desigualdad educativa. La parte, por ejemplo, básica de infraestructura y servicios. O sea, por eso era tan importante lo del censo educativo, entre otras tantas razones, porque ni siquiera teníamos una fotografía más completa sobre el estado que guarda la infraestructura educativa. Y como veremos, a la hora de la implementación del censo, pues seguimos sin tener la fotografía completa. La tenemos mejorada, pero incompleta, porque pues no se pudo levantar el censo de manera completa en todos los estados, y por cuestiones presupuestales se decidió ya no hacer el censo para media superior. Se hizo el de básica, el de media superior quedó pendiente. Entonces, y finalmente también entender que obviamente la escuela opera en un contexto, ¿no? En el contexto, por ejemplo, de las desigualdades en las familias, de la ubicación geográfica de las escuelas, de los niveles de marginación de los municipios en los que están, incluso pues, la condición tan importante, y sé que Silvia Schmenkes explicó de eso, la importancia de la pertinencia, ¿no? Y las limitaciones hasta ahora del sistema educativo nacional de realmente atender con eficacia las necesidades educativas de los pueblos indígenas, por ejemplo. Entonces, una vez que uno entiende esta parte, brevemente, para irnos a los resultados de la carnita de la parte educativa, pues uno observa que en el ciclo de las políticas públicas, pues sí, o sea, identificas un problema. En este caso, por ejemplo, pues hay no sé, hay evidencias documentadas y sé que tuvieron una clase con Sonia del Valle. Sonia, cuando estaba en el periódico Reforma, pues era de las campeonas de estar documentando cuáles son los problemas de dispendio educativo. Y salían problemas. Entonces se empieza a identificar que hay un problema, el mal uso de los recursos en materia educativa. Lo tienes que empezar a colocar en la agenda. Entonces, a partir de esta discusión en los medios de comunicación, cada vez hubo más presencia de la importancia de corregir este problema. Entonces, como reacción a estas críticas, la Cámara de Diputados, por ejemplo, empieza a hacer una serie de acuerdos para obligar a los estados que manden informes sobre cómo se está gastando el FAER, en ese momento se llama el Fondo para la Protección de Educación Básica, y entonces empezar a tratar de tener resultados de corto plazo, y entonces uno cuando empieza a analizar esos informes, otra vez se da cuenta que los estados mentían sobre lo que se está mandando, etc., ¿no? Uno, a partir de sus estudios, uno espera que justo cada vez con mayor precisión y identificar quiénes son esos estados mentirosos puedan tener un comportamiento distinto y tener resultados de mayor impacto, y en ese sentido pues tienes que tú ver si realmente hay una incidencia o no sobre la realidad para eventualmente contribuir a la solución de un problema público. En este caso, en serio, reducir lo más posible los problemas de dispendio y de corrupción en el gasto educativo. Tú me lo vas a saltar para irnos más rápido, ¿no? A ver, porque me están aquí ya diciendo que me toca correr. Entonces, bueno, ¿por qué es importante evaluar una política pública? ¿No? Pues porque necesitas ver si realmente la intención de lo que estás haciendo jala o no jala. O sea, necesitas analizar y evaluar la eficacia del programa, ¿no? Obviamente, detectas qué broncas hay. O sea, entonces, por ejemplo, en este caso, si empezamos a analizar cómo opera el gasto educativo, quiénes son, etcétera, empiezas a identificar cuáles son los actores detrás de los problemas de transparencia y de buen ejercicio de los recursos en la nómina magisterial.
y empiezas a necesitar, insisto, tener cada vez mejores indicadores y evidencia, y usar, por ejemplo, en este caso, ¿cuántas llevamos, colega? ¿Unas 100? O sea, Noemí trabaja conmigo en este proyecto que estamos haciendo para poder documentar los avances y retos en limpiar los problemas de la nómina magisterial. Llevamos 1 año y 2 meses. Y esto es de carrera de resistencia. Porque, híjole, cómo eso de la transparencia, y ojalá si nos estén escuchando los colegas de la SEP, hay un sector que nomás no entiende que la transparencia es la aliada para poder mejorar la política pública. Entonces, ha sido a partir de más de 100 peticiones de acceso a la información para poder tener todos los datos y hacer el análisis estadístico en cantidad de entrevistas en los estados, con gente del gobierno federal, con los diputados, con la Secretaría de Hacienda, con peticiones a la función pública, etcétera, 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 para tratar de entender y tener en ese sentido pues, cada vez mayor evidencia del impacto o no de la descentralización de la nómina educativa. Y en ese sentido, pues por eso hablamos de la importancia de la transparencia como un elemento necesario, no suficiente para la rendición de cuentas en el sector educativo. Y no suficiente porque muchas veces las tranzas se documentan, se evidencian y quedan impunes, como vamos a ver rápidamente en unos minutos. Entonces, me voy a adelantar varias cositas para poder mostrarles a qué me refiero. Bueno, pues sabemos que necesitamos el gasto en educación y es muy importante. Entonces, ¿de qué estamos hablando en México? Estamos hablando que, aunque la ley establece que debe de haber un 8% que se destina al sector educativo, pues en los últimos 10 años más o menos ha habido en promedio un 6.5% del PIB destinado a la educación. Como pueden ver, claramente la mayor parte de los recursos han sido públicos y no son privados, ¿no? Entonces, si nosotros observamos los esfuerzos que los distintos estados, los distintos niveles de gobierno han hecho en la contribución del presupuesto educativo, esta gráfica les sirve para ver una cosa rápidamente, y eso pregúnteselo a su profesor Ornelas. La descentralización en 1992, dentro de los tantos objetivos que traía, era que supuestamente al hacer a los estados responsables de la administración de los servicios educativos de sus entidades, iban a empezar a hacer esfuerzos propios para complementar y realmente gastar más en educación. Y ustedes díganme si eso pasó. O sea, seguimos con los estados, a pesar, hay muchísima información, no los iba a donar con un montón de gráficas, pero tenemos documentado cómo a lo largo de los últimos 15 años ha ido aumentando las transferencias y tanto las condicionadas, las denominadas aportaciones, como los recursos propios que se transfieren, las participaciones, ambas aumentan a los estados. Y a pesar de que tienen más lana, ustedes díganme si los estados han aumentado sus esfuerzos para poder financiar de sus recursos propios, más educación. Y bueno, claramente los municipios, pues prácticamente habrá uno que otro municipio que le importa la educación, pero es muy poco en contribución al gasto de educación. Aquí también hemos observado que en los últimos años, en esta administración, por ejemplo, ha habido siempre un sobreejercicio sobre el presupuesto asignado a materia educativa, ¿no? Siempre ya han gastado en general más de lo que se les ha asignado. El problema, y no soy muy popular por decirlo eso, pero el problema es en varias áreas como lo han gastado. Bueno, aquí una de las cosas que se demuestra es lo que reiteradamente se dice, que el gasto en educación, lamentablemente en México, la mayor parte se lo lleva a los servicios personales. Entonces queda muy poco recurso para realmente, por ejemplo, destinar a el mejoramiento y ampliación de la infraestructura educativa. Y bueno, esta gráfica lo que muestra ha sido la evolución
en términos de salarios mínimos del salario del magisterio. Y aquí brevemente, voy a robarme 5 minutos más. Nada más aquí para que vean la parte importante de esta gráfica. Esta la construí para ver cómo iba evolucionando como parte de la tesis. Y ustedes pueden observar, este es el año 92 que se hizo la descentralización. Pues en términos al magisterio le ha ido bien, ¿eh? Perdón, pero le ha ido bien. Y además, o sea, esto explica, no vengo yo a hacer la apología, por supuesto que no, pero esto explica por qué, a pesar de muchísimas quejas contra la señora Pastel Gordillo y el CENTE, pues en términos de entregar beneficios a sus huestes, pues de que los ha entregado, los entregó. ¿Ok? Ahí sí, ahí sí, en términos de salarial. Porque además vean cómo se había caído el salario en la crisis de los 80s. Y eso provocó que muchísimos maestros pues, fueran a las calles y manifestaciones muy importantes. Y aquí pues hay longitud y toda la historia que ya les platico seguramente Carlos Ornelas y demás. Bueno, y hemos visto cómo los presupuestos, a pesar de que han ido aumentando, vean cómo en la educación básica, pues la matrícula pues está estagnando y empieza a caer pues, por una cuestión de dinámica demográfica, ¿verdad? Y donde estamos teniendo cada vez mayor participación es en educación superior y los esfuerzos que se están haciendo en media superior, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos rapidísimo. A ver, ya les dije por qué hubo censo, ¿no? 740 millones de pesos para implementar. ¿Y por qué fue importante? Porque por un lado evidenció la resistencia de la autoridad para transparentar, las autoridades estatales, para transparentar la forma en que utilizaban los recursos públicos. Retrató, sí, problemas estructurales muy importantes de contraste entre las entidades federativas y lamentablemente documentó una serie de anomalías en la forma de utilizar los recursos educativos. A ver. Uno agarra los datos del censo y empieza a ver pues, todo lo que se levantó los localizamos, no los localizamos. Oiga, y esta persona, no, esta persona ya se murió. Oiga, y esta persona, no, esta persona quién sabe quién es. Etcétera, etcétera, etcétera. Pues el censo empieza a documentar, ¿verdad? Entonces, por un lado, encontró el censo en el mejor escenario que al menos había 184,000 personas que estaban recibiendo pues, pagos de manera irregular, ¿verdad? Comisionados del sindicato, los llamados aviadores que nadie conocía, gente que ya se había jubilado o que había renunciado y seguía recibiendo recursos. Entonces, o sea, claramente retrato la primera aproximación de los problemas que hay. Y esta parte, colegas, no es menor. Y otra vez, sí implica una serie de presiones políticas y demás, son presiones políticas que no pudieron levantar el censo en la mayor parte de Oaxaca. Hubo limitaciones en Chiapas y algunas limitaciones en Guerrero, principalmente. ¿Okay? Luego, pues empieza uno a observar las distintas anomalías, gente que pues, había pedido su cambio de plaza o demás, y pues había otras 284,000 personas en total, pues, que estaban en un lugar distinto al que se supone que estaban asignados. Y entonces así nos empezamos a dar, había gente que se negó a responderle al personal del INEGI para levantar el censo. Pues el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Por algo se negaron, no por ideología, ¿eh? Entonces, uno empieza a sumar las irregularidades y ver el tamaño de la nómina que se estaba reportando, y si uno suma todos los tipos de irregularidades, hasta el 26%, una cuarta parte de lo que se estaba pagando tenía algún problema de irregularidad. ¿Okay? Entonces, y uno tiene que entender que lo mínimo que uno observa debe ser los contrastes entre las entidades federativas. Y ojo, estos estados, o sea, Michoacán, Chiapas y Oaxaca, están de un color distinto porque tenemos información incompleta, porque se resistieron a levantar
los estados. En todas las escuelas, el censo, hubo resistencias. Entonces, cuando uno analiza los datos, pues aparecen cosas así como Querétaro, por ejemplo. Bueno, me acuerdo que cuando leímos el estudio, la autoridad queretana estaba muy enojada con nosotros, porque empezamos a solamente analizar información pública. ¿Ok? Es decir, ¿qué encontró el censo? Y ahora que estamos haciendo lo de la nómina, hay varias cosas que son consistentes con esos hallazgos. Finalmente, me la tengo que aventar rápido porque ya se está acabando el tiempo. Pues sí, había anomalías que mínimo representaban 16,000 millones de pesos y hasta 51,000 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, me tengo que apurar. Entonces, ok. A ver, en su momento decíamos, necesitamos la base de datos, hoy ya estaba la base de datos disponible del censo, en su momento hubo una resistencia para hacerlo, y entender cuáles eran las anomalías y ver cuáles eran las acciones que se estaban estableciendo para corregir. De hecho, cuando nosotros contrastamos la información del censo con los reportes que los estados por ley tenían que enviar del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica del FAEP, nos dimos cuenta que los estados mentían. Porque por eso los animó, pues igual, si no tenemos comisionados, ¿cuál? Y salían todos los comisionados en el censo de muchísimas entidades federativas, entonces por eso estaban tan enojados varios autoridades en los estados respecto a los resultados del censo y de ahí la importancia de este esfuerzo. Básicamente, porque me quedan 5 minutos, entonces va a ser expreso. Por todas estas cosas, se tomó una decisión impulsada por este gobierno y apoyada por la mayor parte de los legisladores en el Congreso, de centralizar la nómina para evitar una serie de problemas, dentro de ellos las negociaciones dobles que ponían presión sobre las finanzas de los estados, y tratar de hacer un orden en la manera en que se utilizaban los presupuestos educativos y empezar a aportar los espacios de estas anomalías que se estaban estableciendo. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, pues que ha habido desviación de los recursos a comisionados, a gente que no debería de ser pagada, a autoridades educativas en los estados que siguen siendo pagadas de manera indebida con el FONE, etc. Y entonces esto estamos por publicarlo, y ha sido una labor en serio fuerte. Entonces nada más les voy a explicar algunas cositas de lo que hemos encontrado. De entrada, la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, encontró en la evolución de los recursos entre el FAEP y los últimos años del FAEP, que había problemas muy importantes de personal, por ejemplo, comisionado, de personal comisionado, perdón, que se fue al sindicato, personal irregular, había gastos que se estaban financiando con el FAEP que no se debían de financiar, etc. Vimos que en el mundo de las irregularidades en la cuenta pública, por un lado uno pensaría, bueno, es cierto, está funcionando la centralización porque están cayendo las irregularidades detectadas a través por la Auditoría Superior en el manejo de la nómina, ¿no? Sin embargo, se supone, decía que la promesa de la transición del FAEP al FONE, que iba a haber economías y que íbamos a gastar menos porque todas las irregularidades y demás se iban a dejar de hacer y que ya no se iban a pagar comisionados y bla, 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 bla. Y resulta que la transición del FAEP al FONE pues, ha aumentado el gasto, ¿no? ¿Y cómo fue? Pues porque varias de las cosas, digamos que legalizaron, disculpen, pero legalizaron varias cosas que eran la tranza. Y entonces, varios pagos que se hacían de manera indebida a través del FAEP en los estados, pues nomás los estados los pasaron al FONE, ¿verdad? Y pues, digamos que todo es también una cuestión de política, ¿verdad? Politics matter. Entonces, pues se acordarán que en este momento que se estaba haciendo la conciliación de la nómina, al mismo tiempo estaban las manifestaciones
por lo de la evaluación y demás. Entonces, pues digamos que pues, se pusieron de acuerdo los gobiernos estatales y el gobierno federal. Para acabar, ya, bueno, no, ya después les presenté quiénes ganaron, quiénes perdieron, pero nada más quisiera yo, por ejemplo, ilustrar con esto que estamos haciendo, de cómo estamos encontrando el pago indebido a los comisionados, gente que sigue trabajando en puestos administrativos, etcétera, 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 en donde, bueno, pues, o sea, claramente uno observa aquí que en el año pasado los pagos a comisionados sindicales reportados prácticamente han desaparecido. Sin embargo, a la hora que hicimos el Zoom, que eso estaba terminando, pues encontramos que persisten entidades que siguen pagando de manera indebida a comisionados. Y aquí ya me voy a saltar, nada más, perdón. Aquí lo que hicimos es tratar de dimensionar de cuánto estábamos hablando respecto a los presupuestos que se asignan a programas claves de la reforma educativa, como para darnos cuenta que sí hay un problema serio de que el dispendio es a costa de dar dinero a lo que sí importa, que es educación. Y finalmente, bueno, pues aquí están los estados y las irregularidades, las denuncias que ha establecido la Consejería Superior de la Federación, incluyendo, por ejemplo, pagos que se retuvieron a los profesores de sus prestaciones de seguridad social, que no se pagaron al IMSS y al ISSSTE, bueno, al ISSSTE también, ¿ok? Ahí está el señor Duarte, por ejemplo, de Veracruz, involucrado en este tipo de irregularidades. Bueno. Rápidamente, ¿cuál concluimos de este estudio? O sea, de las cosas que estamos haciendo. Sí, hay un problema que ha persistido, se está disminuyendo, pero ha persistido de corrupción. Las distintas instancias que tendrían que haber prevenido y corregido este problema no lo corrigieron. Entonces, esto evidencia, además, nos ayuda para todo lo que estamos haciendo en el Sistema Nacional Anticorrupción, no solo en la política educativa, de entender por qué la omisión de la autoridad termina permitiendo o tolerando irregularidades importantes. Y creo que, a ver, por un lado, y ojo, esto es fonético. No están los datos de la Ciudad de México que dependen de la SEP, y que yo ya voy a estar repite y repite en todos los lugares habidos y por haber, porque la transparencia no se les da a los colegas de la dirección encargada de la administración de los servicios educativos de la Ciudad de México. Entonces ya nos salieron con la última, para analizar, porque ellos son ramo 25, que los datos que queremos estaban en un servidor de un edificio que se dañó en el sismo y que por eso no nos lo podían dar. Eso es respuesta que lo tenemos en el INAI. Y nosotros contraargumentamos diciendo, sí, oigan, pues no dejaron de pagar ustedes a la nómina de los maestros desde septiembre en la Ciudad de México, como no hemos visto las marchas que lo ejemplifiquen, ¿verdad? Entonces, pues lamentablemente, ahorita estamos en otro recurso de revisión, del segundo recurso de revisión, porque en el primero, en votación dividida, incluyendo a la compañera Jimena Puente, que ahora va a ser diputada del PRI, el INAI dijo, bueno, pero si ya, ese pedazo del INAI dijo, pero si ya les dieron los datos, oiga, pero no traen el RFC y demás, bueno, ya les dieron unos datos, no, pero a ver, el RFC y el CURP es clave para poder hacer el análisis que se está haciendo en los estados. Y si por ley se está haciendo pública el RFC y el CURP de todos los maestros del país, como que por qué hay una excepción para los de la Ciudad de México. Y además, como se supone que después de repente uno observa que la SEP se la pasa señalando a los estados y presumiendo que ellos son los ejemplos del super ejemplo de la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos, y bajo el principio de que el que nada debe, nada teme, pues uno no se pregunta por qué en año y medio hay una resistencia a transparentar la nómina de la Ciudad de México. ¿Será que porque a lo mejor no hicieron la eliminación de los comisionados, las economías y las maravillosas administraciones que nos han estado presumiendo y que no han podido documentar en los hechos? Conclusión, colegas. Espero
haberles dejado sembrada la semilla del por qué uno se tiene que meter a los datos, ir a hacer entrevistas, entender las dificultades para poder avanzar la política educativa y demás, y en cómo sí hay avances. Nadie va a decir que no. Sería totalmente injusto decir, no, pues no se ha hecho nada, ¿no? No sé si vendrá al rato el señor secretario. No, yo no le diría, no se ha hecho nada. Nada más que para poder defender la reforma educativa hay que defenderla con la verdad completa, no con la verdad a medias. Y hay que transparentar las cosas bien, no hacer cosas que parezcan malas, ¿verdad? Quieren tener aliados para poder ayudar a defender cosas que se tienen que defender y a hacer ajustes que se tienen que hacer, pues se tiene que hablar con la verdad. No andarla cuchicateando o ser amiga de la opacidad, porque eso no le beneficia a una política de calidad y de mayor inclusión y de mayor equidad en oportunidades educativas como la que requiere el país. Gracias.